Hemos hablado de muchas guerras económicas que se produjeron entre 1987 y 1989. La OPA de Sánchez Asiaín al Banco Banesto, la guerra de los Albertos para hacerse con el Banco Central. Sin embargo, todos los periodistas económicos consultados por la Hemeroteca del Buitre coinciden que la guerra financiera más brutal, más dura y más fuerte fue la guerra entre los antiguos consejeros del Banco de Vizcaya y los antiguos consejeros del Banco de Bilbao por ver quién se hacía con el control del Banco BBV. Don Enrique Badía, que fue director de Diario 16 en aquel periodo, dice: mucho más fuerte que la presión por el caso GAL del gobierno o por temas políticos fue la presión financiera que Diario 16 padeció por la guerra por el poder en el BBV. En teoría, los antiguos consejeros del Banco Bilbao y el Banco Vizcaya habían enterrado sus años de enfrentamientos y sus décadas de enfrentamientos para una fusión amistosa entre las dos entidades, naciendo el BBV con dos copresidentes, el señor Sánchez Asiaín y el señor Pedro Toledo, los que habían sido presidentes del Banco Bilbao y el Banco de Vizcaya respectivamente. Pero como el señor Pedro Toledo se muere repentinamente al año del acuerdo, no había pasado ni un año del acuerdo, en ese momento el Banco de Bilbao entiende que le corresponde al señor Sánchez Asiaín quedarse como presidente único, mientras que el Banco de Vizcaya entiende que el puesto tiene que ser para uno de los suyos, que es el señor Alfredo Sáenz, y si no, para los dos, que haya dos copresidentes que sean el señor Sánchez Asiaín y el señor Sáenz. Y cada bando intenta involucrar a los periódicos de la época en su lucha. Porque Pere Guerra procedía del Banco Bilbao y porque el Banco Bilbao nos había apoyado mucho. Entonces eso creaba muchos recelos en otros bancos, sobre todo en el Banco Vizcaya. El Banco Vizcaya y otros apoyaron la idea de tener un diario económico. Eso se vio muy claramente cuando se produjo la guerra entre el Bilbao y Vizcaya. Entonces el Expansión, exactamente volcado con las tesis del Banco Vizcaya, da todo lo que quiere el Banco Vizcaya, y 5 días está totalmente volcado con las tesis del Banco Bilbao. El periódico 5 días, donde están los Albertos y que debía mucho al Banco de Bilbao, se posiciona claramente a favor del Banco de Bilbao y anuncia que Sánchez Asiaín va a ser nombrado presidente único del BBV, algo que nunca pasará. Pero es que también el diario Expansión, que había sido fundado en gran medida con la ayuda del Banco de Vizcaya, anuncia en portada que va a ser nombrado copresidente el señor Sáenz, algo que nunca pasará, con lo cual se ve un sometimiento de los periódicos económicos a los grandes consejeros bancarios. En lo que se refiere a medios nacionales, también se verán bastantes posicionamientos. Por ejemplo, el diario El País se posiciona claramente a favor del señor Sánchez Asiaín y por tanto del bando del Banco Bilbao. Su director en la época, don Joaquín Estefanía, asegura que lo hizo por decisión propia, porque él respaldaba a el señor Sánchez Asiaín como un activo dinamizador de la banca, aunque reconoce que tuvo muchas presiones por parte del otro bando, que incluso amenazó con hacer público supuestos favores que le había hecho, favores económicos, Sánchez Asiaín a Joaquín Estefanía, y que por eso el país estaba apoyándole en aquella causa. Aquí había una persona que trabajaba en este periódico importante, que tenía una hermana trabajando en el Banco de Vizcaya, ¿no? Entonces, cuando se produce esa batalla, esta persona viene a mi despacho y me dice, se dice que van a sacar todos los créditos y todos los favores que el Banco de Bilbao te ha hecho personalmente, y que por eso estás defendiendo la línea de Sánchez Asiaín frente a la línea del Banco Vizcaya. Jamás había trabajado yo con el Banco Bilbao, jamás teniendo en cuenta, no tenía ni la menor. Es decir, que funcionaron las presiones, incluso las presiones personales, para intentar cambiar eso, ¿no? Las cosas son mucho más sencillas. Es decir, Sánchez Asiaín durante mucho tiempo fue el mayor factor de dinamización de la banca española, y a nosotros nos pareció que debíamos apoyar esa línea. Uno de los grupos mediáticos que estaba más en problemas con esa guerra era el Grupo Correo, porque tenía en su consejo de administración a figuras vinculadas con los dos bancos, con Bilbao y el Vizcaya.
Y entonces el grupo, cuyo consejero delegado era don Alejandro Echevarría Busquet, tuvo que hacer equilibrios para intentar que la guerra no se llevara por delante también al Consejo de Administración del Grupo Correo. ¿Fue eso de Madrid o también usted vivió con parecido a esa película? Vivió con la misma intensidad, el mismo problema. O sea, porque era curioso, o sea, había un Consejo de Administración y salían informaciones permanentes del Consejo de Administración de un bando y de otro bando. O sea, estaban todos intentando influir en los periódicos y en los medios, pues, para que buscasen las soluciones que ellos proponían. O sea, mirando por hemerotecas, me daba la impresión que Expansión apoyaba claramente a unos bandos y 5 días claramente a otro. En el caso del Correo no he visto una... Nosotros lo que intentamos es estar en el medio. Aunque a veces nos pasamos de un lado, otras veces nos pasamos de otro, pero en general queríamos estar en el medio, queríamos estar equilibrados, etcétera. Y creo que lo conseguimos bastante. Al final hubo, entre comillas, tablas, porque tuvieron que caer tanto el señor Asiaín como el señor Sáenz para que hubiera un acuerdo en el que tuvo que mediar don Mariano Rubio para que el acuerdo llegara, pero quien se quedó con el control del BBV fue el señor Ibarra. Es decir, don Emilio Ibarra, que era hermano de el que ocupaba la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Correo, que era don Santiago Ibarra, los Ibarra Churruca, los primos de Ibarra Vergé, que había sido asesinado por ETA y cuya familia siempre reprochó a los Ibarra Churruca que no hicieran lo suficiente por salvar a su padre. Ese don Emilio Ibarra se convertía en el presidente de una de las entidades económicas más poderosas de España, el Banco BBV, y por tanto, a partir de ese momento se iba a ver al BBV una vinculación con el Grupo Correo. El propio Emilio Ibarra Churruca era consejero del Grupo Correo, con lo cual era inevitable ver una vinculación entre grupo mediático y grupo económico.